Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con árboles generales. Tenemos que escribir un método público en la clase Ejercitación Árboles, con la firma que ven en pantalla. El método se llama Frontera Par y recibe como parámetro de entrada un árbol general de enteros. ¿Qué tiene que hacer este método? Debe retornar una lista con los valores pares de las hojas del árbol. Lo importante es que sean recorridas de izquierda a derecha. Recordemos que en un árbol general las hojas, también conocidas como la frontera del árbol, son todos aquellos nodos que no tienen hijos. Bien, tomemos un árbol como ejemplo y analicemos la solución teórica antes de pasar a la implementación en Java. Supongamos que tenemos este árbol general y queremos identificar sus nodos hoja. En este caso los nodos son 6, 3, menos 9, 8 y 5. Estos nodos forman lo que se conoce como la frontera del árbol y los recorremos en orden de aparición de izquierda a derecha. Ahora bien, nuestro objetivo es devolver únicamente aquellos nodos hoja que contienen números pares, por lo que la respuesta esperada sería 6 y 8. A partir de este ejemplo, podemos pensar en una solución teórica. Bien, lo que necesitamos es un método que recorra el árbol completo en pre-order. Esto es, que al procesar un nodo, identifique si el nodo es hoja. Si lo es, verifique si su dato es par. Si es así, lo agregamos a una lista que es la que mantenemos durante todo el recorrido. Una vez procesado un nodo, si el nodo no es hoja, es decir, al menos tiene un hijo, seguro, entonces vamos a recorrer cada uno de los subárboles hijos en pre-order realizando el mismo análisis. Es decir, para un hijo vamos a preguntar si el nodo raíz es hoja, si es par, lo agregamos a la lista, si tiene subárboles, seguimos con lo mismo. El mismo razonamiento que hicimos para el nodo raíz, hacemos para cada uno de los subárboles hijos recorridos en pre-order. Bien, ahora que ya tenemos una idea de solución, veamos cómo podemos implementarla en código. Entonces, creamos un método público llamado frontera par, que recibe un árbol general de enteros como parámetro y devuelve una lista de enteros con los valores pares que están en los nodos hoja. Primero inicializamos una lista vacía llamada resultado, donde vamos a ir guardando los valores que cumplan con la condición, y es la que vamos a retornar. Luego verificamos que el árbol no sea null ni esté vacío. En este caso llamamos a un método auxiliar recursivo, frontera par rec, pasándole el árbol como parámetro y la lista resultado que aún está vacía. Antes de ver este método recursivo, analicemos la condición del if. Primero preguntamos que la variable árbol no sea null, porque al ser un if corto con el doble ampersand, la primera condición, si el árbol es null, ya da false. Entonces no evalúa la segunda, porque ya tiene el resultado de toda la condición, ya que false y lo que sea da false. Es importante este punto porque nos evitamos de obtener una excepción por null pointer, porque a null no podemos enviarle el mensaje is empty, ¿sí? Bien, ahora veamos el método recursivo. Este método lo que hace es recorrer el árbol completo. Miremos, si el árbol actual es una hoja, es decir, no tiene hijos, entonces verificamos si su dato es par. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el operador porcentual de Java, que lo que hace es tomar el resto entre el dato almacenado en la hoja y el cero. Si ese resto de hacer la división da cero, significa que el número es par. Entonces, ahí sí lo agregamos a la lista resultado. Ahora, si el nodo no es hoja, simplemente recorremos recursivamente con cada uno de los árboles hijos, llamando al mismo método, ¿sí? Es decir, para el árbol hijo, que sería el nuevo árbol actual, volvemos a preguntar si es una hoja, si lo es, si su valor almacenado es par, si lo es, lo agregamos a la lista resultado. Si el hijo no es una hoja, recorremos con el for each cada uno de los árboles hijos, llamando al mismo método recursivo. Es decir, básicamente se repite el mismo proceso. De esta manera exploramos todo el árbol evaluando hoja por hoja si su dato es par. Si el dato es par, lo agregamos a la lista, ¿sí? Si
Si no es par, recorremos con el for each de izquierda a derecha cada uno de los árboles hijos. El for each, fíjense que toma el primer hijo, el hijo que está más a la izquierda. Así que ahí nos garantizamos el orden del recorrido, ¿no? Bien, ahora vamos a probar el método con el árbol que mostramos al principio. Vamos a ver si realiza lo que esperamos. Primero creamos cada uno de los nodos, luego hacemos los enlaces con los padres e hijos y antes de llamar al método frontera par, al que le vamos a pasar el parámetro, yo tengo acá un recorrido por niveles que simplemente lo que hace es imprimir por consola el árbol usando una cola para ver que el diseño coincida con la construcción, con el código, ¿no? Bueno, también miremos antes de ejecutarlo que frontera par no tiene un objeto al que se le envía este mensaje. ¿Por qué? Porque el método justamente frontera par es un método estático, es un método de clase. No necesita un objeto, instanciar un objeto de la clase ejercitación árboles para crearlo, ¿no? Para enviárselo. Bien, y luego una vez que frontera par nos da la lista, la imprimimos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a correrlo para ver si esto, bien, devuelve 6, 8, que es lo que esperamos. ¿Sí? Las hojas, los valores de las hojas pares. Y el diseño coincide. Hagamos un pequeño cambio y, a ver, dejemos una sola hoja. Por el nodo 6, cambiémoslo por 61. Nos quedaría par solamente el 8, ¿sí? A ver. Bien, solamente la lista con el valor 8. Hagamos otro cambio para ver que esto realmente funciona. El 8 por el 83. Ahí no tenemos ninguna hoja, así que nos debería dar la lista vacía. Bien, obtenemos la lista vacía. Entonces, bueno, funciona tal como esperábamos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nuestro método identificó correctamente las hojas pares, recorriéndolas en orden de izquierda a derecha como era lo pedido. Ahora veamos un poco qué pasa detrás de escena. En esta pantalla tenemos acá arriba el método recursivo. Luego simulamos la heap donde tenemos el árbol y tenemos la lista resultado creada y vacía. Luego vamos a simular la pila de llamados recursivos en el stack. Entonces, inicialmente la variable árbol referencia al árbol con raíz 4 y resultado a la lista, ¿sí? Preguntamos, ¿el árbol es una hoja? No. Entonces, entramos al for each, donde va a llamar, obtiene la lista de hijos del árbol con raíz 4 y va a llamar con el primer hijo, con el árbol con raíz 2, ¿sí? Se vuelve a ejecutar el mismo método. Preguntamos, ¿el caso base es una hoja? No lo es. Entonces, obtenemos la lista de hijos y va a llamar con el primer hijo, con el árbol con raíz 6. Ahí sí, este árbol con raíz 6 entra al caso base porque es una hoja y es par y lo agrega a la lista de resultados. No hace nada más el método y vuelve al que lo invocó, visualmente al nodo con raíz 2. En el método vuelve a esta sentencia que está dentro de un for each. Y ahora va a hacer lo mismo, pero con el segundo hijo, ¿sí? Con el árbol con raíz 3. En ese caso también es una hoja, pero no es par, así que no la agrega. No hace nada más, vuelve al que lo invocó, al padre, y como vuelve dentro de ese for each, va a tomar el otro hijo, que es el árbol con raíz menos 9, va a llamar con ese árbol, como no es par, no lo agrega a la lista, ¿sí? Caso base. No hace nada más, vuelve al padre. Ahora miremos esto. El for terminó este for each, porque se ejecutaron cada uno de los llamados recursivos con los árboles hijos. Sale y va a volver al que lo invocó, al árbol con raíz 4, pero vuelve dentro de un for each. Así que vuelve a llamar recursivamente con el otro hijo, con el árbol con raíz 8. Al ser un caso base, se agrega pregunta si es par y lo agrega a la lista, ¿sí? De esta forma se van explorando todas las ramas del árbol, todas, hasta recorrerlo completo y va armando la frontera con las hojas pares. Bien, entonces, con este ejemplo vimos cómo aplicar un recorrido recursivo para identificar las hojas que cumplen cierta condición, en este caso, que su valor sea par. Esta forma de recorrer y filtrar nodos es una herramienta clave que podés reutilizar en un montón de situaciones con árboles, solo cambiando la condición que querés verificar. Bueno, solo me queda decirte que espero que el video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por estar y nos vemos en el próximo video. Chao.